FM 89.1, Radio Universidad. Estamos con invitados ahora en Aulas Argentinas. ¿Por qué? Porque la UNLAM, la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, FM 89.1, recibió otro de los premios que otorga la Universidad de Buenos Aires, en este caso a las producciones radiofónicas en divulgación de contenidos educativos. Se trata de una premiación por un radioteatro que se realizó allí en la radio de la universidad. Están Carolina Vespasiano, Nicolás Camargo Lescano. Bienvenidos, ¿cómo andan, compañeros, compañeras? Hola, ¿cómo están? Buenas. Todo bien, gracias por la invitación, muy gentiles, muy amables. Bueno, Amazonas se llama el relato. Sí, es un radioteatro que nos sitúa un poco en la época de la conquista española, autodenominada conquista. Y bueno, lo que buscábamos retratar en ese radioteatro es justamente la presencia de estas guerreras, que fueron llamadas así Amazonas, como las míticas guerreras de los mitos griegos. Y bueno, que fueron así retratadas en las crónicas de Indias, que se pueden ver, por ejemplo, en los relatos de uno de los viajeros, Ulrich Beck, si ahora me acuerdo un poco mejor. Y ahí, bueno, fuimos retratando de distintos pasajes de estas crónicas de Indias, bueno, ese encuentro con algunos de estas guerreras, que no fue un encuentro muy feliz, por supuesto, entre ellas y los viajeros que iban por los ríos de América del Sur. A ver, es un poco dar vuelta a la historia, ¿no? Porque son relatos que existen, las crónicas de los viajes, pero un poco dar vuelta a la historia y poner en el eje de la narración a otros actoras, en este caso, las guerreras de los pueblos originarios, ¿no? Me imagino que deben haber adquirido el nombre de Amazonas por estar en el Amazonas, no por ser europeas peleando en América. Claro, bueno, en realidad el Amazonas justamente es un tributo, el nombre que se le pone al río, finalmente por el encuentro con ellas. Con estas mujeres. Así que Amazonas, así se llamaban estas comunidades míticas, o se dice que fueron míticas, de mujeres y guerreras en Europa, en otros sitios milenarios. Y bueno, sí, ciertamente, como vos señalás, son relatos que están presentes en la historia, pero son como marginales, ¿no? La presencia de las mujeres recién ahora, a partir del revisionismo histórico o de la expresa voluntad de historiadores e historiadoras, empieza a tener una escena diferente. Y bueno, nosotros de alguna manera quisimos hacer un poco lo propio, pero desde el radioteatro. A ver, este radioteatro fue producido por Radio Universidad y por el Instituto de Medios de la Universidad Nacional de La Matanza para un programa que se llama Eco de Radio, que se emite en Radio Universidad, también en Radio Caracol Miami, en los Estados Unidos. Este es un convenio de cooperación que tiene la universidad con el medio hispanohablante, ¿no? Es un medio hispanohablante que está en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. ¿Cómo fue el proceso de producción para esto, no? Porque, decíamos, estos relatos existen, están las crónicas de viajes, ¿no? De los conquistadores españoles, en su gran mayoría, también portugueses y demás, todos los que estuvieron explorando Latinoamérica. Pero me imagino que tiene que haber un trabajo también de otra documentación, porque conocemos muy poco respecto de cómo era la vida, cómo era la organización política, social, comunitaria de los pueblos americanos, ¿no? Sabemos todo lo que nos cuentan los europeos, quiénes eran los europeos y qué venían a hacer y qué descubrieron ellos, pero sabemos muy poco de lo que era la vida en América. ¿Cómo fue ese trabajo periodístico, esa investigación, esa documentación para poder generar también después una ficción en base a eso? Bueno, por un lado, ciertamente lo que pasaba también es que mucha de esa documentación, como vos señalás, son estas crónicas, estos relatos, estas impresiones que tenían estos viajeros que quisimos relatar en sus propias voces, por un lado, pero la reivindicación, digamos, o la búsqueda de otros datos vino también de la mano de, por ejemplo, un libro que me sirvió mucho en este caso para la construcción de ese guión, que fue uno que en su momento escribió Felipe Piña, que es Mujeres tenían que ser. A partir de ahí se hizo como él construyó también a partir de estos documentos antiquísimos esta construcción, pero realmente en ese tiempo de la conquista también lo que hubo fue
y como sigue habiendo en muchos casos, mucho borrón de la memoria o borrón de la imagen sí, de la memoria de los propios pueblos, así que lamentablemente también de lo que tiene que ver con esas épocas, mucha de la documentación que tenemos es esa, pero podemos reinventarla, ya que aprovechamos el radioteatro, que es también la apoyatura de la ficción para contar estos relatos. Bueno, podemos hacer lo propio, indagar y también problematizar, como no se trata justamente de nosotros de volvernos historiadores, sino justamente ver nuestra visión actual, nuestra visión moderna sobre aquellos hechos, en cómo fueron narrados, cómo fueron vividos y cómo fueron retratados esos otros actores. Así que un poco la búsqueda en este caso fue esa, por supuesto documental, pero por otro lado nuestra impronta de nuestra crítica o nuestra revisión con nuestra mentalidad del presente. Claro. Sí, y una estética del presente también. Sí, ¿no? también. Porque ponerle palabras, las palabras que le ponemos a las cosas también dan sentido. Sí, le quería preguntar, Canónico, ¿por qué apostaron al radioteatro? Nosotros siempre que hablamos acá con distintas universidades que van formando radioteatros, no solo aquí en Argentina, sino también en América Latina, insistimos en por qué apostar al radioteatro cuando en realidad todos los medios parecen indicar que van hacia algo más visual, el impacto visual, que es lo que atrae a la gente, y también este desafío que tiene el radioteatro, que es hacer que la gente se quede enganchada nada más que a través de sus oídos y su imaginación. ¿Qué es lo que los llevó a apostar por un radioteatro? Tiene algo como mágico, me parece, el radioteatro, ¿no? Esta cosa de usar a la ficción como vehículo para transmitir un mensaje, para contar una historia. Sentimos que tiene de alguna forma cierto impacto que lo supondría contar tal vez la misma historia de una forma un poco más tradicional o si se quiere periodística y no apelando a los recursos de la ficción. En nuestro caso ya apelábamos al tema del radioteatro para, por ejemplo, contar historias referidas a ciencia, en el programa de Ciencia Modulada. Y este paso en particular, en Eco de Radio, el programa en el que salió la historia de Amazonas, se escribe también con otros radioteatros, como por ejemplo El Juego de la Pelota, La Piedra de Tandil, otras historias latinoamericanas que dan cuenta, si se quiere, de mitos, historias o leyendas acerca del origen de varias cuestiones. Supone, si se quiere, un cierto desafío a nivel de armado de guión y de producción y de lograr un producto final de calidad. Pero también consideramos que toda esa inversión, ese esfuerzo y sacrificio después redunda en un producto que la verdad que es mucho más interesante o lindo de escuchar que una por simple columna, si se quiere. Por supuesto sin desmerecer esa columna, pero el hecho de que sea en ficción pensamos que llega a más público. Sí, en estos tiempos que no sé qué pensarán ustedes, pero la radio también es un poco ya para románticos, ¿no? Para románticos en el sentido de nos hemos a muchos de los que hacemos radio, estamos en la radio haciendo producción, haciendo guiones. Somos personas que de alguna manera nos apasiona y el que escucha radio realmente atiende a esa radio. Por eso apelamos también a volver a reconfigurar, bueno, no solo hablar de ciertas cosas que, como decíamos, a veces quedan como medio marginales o tratadas siempre de una misma manera, sino, bueno, volver a reinventar, no te digo reinventar porque no, nuevo no hay nada por aquí. Sí, pero bueno, recondicionar podría ser, ¿no? Sí, traerlo claro. a la hora. Y también, como decía, perdón, como decía tu compañero, me acabo, Javi, ahí Javi. va. Estoy como... Javi, caro Javi. ¿Qué tal? Un gusto, nuestro gran compañero. Es una estética que si bien apela a algo histórico y nos llevamos un poco en los sonidos y en los efectos hacia ese momento histórico, también tiene mucho de actualidad y tiene algunos guiños y giros que están muy buenos de escuchar y que nos traen un poco este momento, y eso es nuestro giro, digamos, lanchero. Sí, también no podemos dejar de agradecer a todo el Instituto de Medios de Comunicación, porque la verdad que por ahí armar un guión tiene su complejidad y su esfuerzo, pero solamente quedaría en un guión, en un papel. El Instituto de Medios ha proporcionado los actores y a nivel de operación y de edición para lograr justamente este radioteatro. Sin ello sería imposible. Sí, y además, volviendo a esto de la radio y el radioteatro, me parece que una de las apuestas por las cuales la radio, yo creo que es el medio que está más vivo de todos los medios tradicionales y el que más futuro tiene,
que es por la naturaleza propia del medio y su inserción en el medio social, puede cambiar la tecnología de transmisión y demás, pero la forma en la que escuchamos radio, eso no va a cambiar demasiado. Puede cambiar, sí, en la televisión, de pasar a otras plataformas y demás, pero la radio está ahí con otra función, y el radioteatro, en definitiva, es volver a reeditar la forma más ancestral que tenemos de contar historias. Sí, totalmente. Sí. Es contarnos las historias. Es la forma más ancestral, y en nuestra memoria genética, cultural, colectiva, está esa forma de contar historias. Por eso me parece que es un género que se va a reinventar, se va a actualizar, le vamos a poner nuestras palabras, nuestra estética, nuestra forma, nuestra idiosincrasia, nuestro contenido cultural y nuestro aporte. Pero está en una memoria de siglos, ¿no? que la tenemos incorporada, que es nosotros contamos historias hablando. Sí, creo... Después viene el cine, después la imagen, pero nosotros contamos historias. Creo que desde siempre. También es una de las mejores maneras de educar y de enseñar a través de los cuentos, a través de la manera didáctica. A mí me parece que es como mejor se inserta el aprendizaje, ¿no? La enseñanza. Es como uno puede mejor asimilarlo a través de un cuento, de una historia que te va llevando sin darte cuenta a tener presente hechos históricos, como por ejemplo el viaje de Francisco Orellana, en este caso, ¿no? Sí, bueno, no solo, si bien justo esto se enmarca en una cuestión, podemos ponerle como educativa, pero en realidad es una cuestión que invita también a la creatividad, no solo de crear y, como decía Javi, recrear una historia, volver a contarla, traer la escena con todos los atributos con los que se pueda, sino también esta cuestión de lo sonoro, de escuchar la historia, también invita a la imaginación del otro, a volver a crear, a situarse. Y bueno, cuando se trata de contenidos históricos, también a interpelar esa historia, porque podríamos haber traído a la columna el relato textual, por ejemplo, de los conquistadores, de esas crónicas, o podemos darle un giro y ponerle un poco nuestra visión de época también, situarla ahora. Así que bueno, es como una cosa muy activa para el oyente y para el que la construye también, para los que intervienen. Y hablando de intervenciones, en esta mesa podríamos ser de alguna manera 3 los entrevistados, porque aquí tenemos presente a uno de los actores que estuvo ahí poniendo su voz para este documental, para este radioteatro, así que bueno, es parte de lo que decía Nico, ¿no? Fue una construcción colectiva donde estuvieron muchos grandes talentos que hay acá en el Instituto de Medios de Comunicación. Carolina Vespasiano, Nicolás Camargo Lescano nos están contando de este radioteatro que resultó premiado con los premios UBA a la divulgación de contenidos educativos, en este caso en la categoría de producciones radiofónicas. Es un radioteatro que se llama Amazonas, recrea las crónicas del español Francisco de Orellana en su encuentro con las amazonas, estas mujeres guerreras de los pueblos originarios de Latinoamérica, en este caso de Brasil, obviamente. Todos sabemos dónde queda el Amazonas, está bueno conocer también de dónde viene esto. Y también trayendo un poco la charla sobre el radioteatro, que es algo que está en proyecto también para hacerse allí en la radio de la universidad. Sí, bueno, traemos novedades también, como vos decías, y es un programa que se va a estar emitiendo próximamente aquí en la radio de la Universidad de La Matanza, 89.1, que se llama Último Ensayo, en el que se van a estar transmitiendo, va a ser un poco la excusa para contar un poco una suerte de backstage o el otro lado de los radioteatros, su historia, qué es lo que se viene a poner en juego, los procesos también de la construcción de este teatro en el aire, digamos, y también la excusa para volver a transmitir todas estas producciones que han salido aquí del Instituto de Medios, en este caso en otros contextos, en otros programas. Y bueno, es una invitación para poner en valor nuevamente este trabajo y que no se pierda allá en el éter, sino que tengamos nuevas oportunidades de seguir escuchándolo y compartiéndolo. Caro, Nico, gracias, felicitaciones por la distinción, gracias por pasar a compartir un rato esto con nosotros. Me imagino también, extensivo a todos los que fueron parte de esto. Sí, totalmente, y muchas gracias a ustedes también por invitarnos. Gracias, Santi, por tu participación y ambos por invitarnos. Santiago Bermejo, also starring.
¿no? Sí, Sería así. sí. 4 de diciembre va a ser la entrega del premio allí en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Van a estar los chicos, ¿Qué va a ser, supongo, de dentro de la smoking? ceremonia. No, yo no, Ah. yo soy un mero actor nada más. ¿No vas a hacer críticas? No, ¿Por favor, qué le dieron jamás. amor y a esas cosas? Jamás. No hacemos si alfombra roja, pero tal vez haya. Te Tal vez avisamos, haya. te Bueno, avisamos. avísenme, me hago una escapada. Unas papitas por lo menos, ¿no? Algo. Cerveza, algo. Un sanguchito. Gracias. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.